Después de haber estudiado a Bitcoin y la tecnología blockchain durante más de una década, es posible llegar a la conclusión de que los mejores argumentos cripto no los tienen los influencers más optimistas, ni tampoco los financieros más relevantes de Wall Street recién conversos al criptoverso. No, los mejores argumentos pro cripto son curiosa y paradójicamente propiedad de los críticos de Bitcoin, que además tienen un resentimiento contra las criptomonedas por la frustración de quizás haber conocido a Bitcoin desde hace años, pero nunca haber invertido en él por falta de determinación. Dicha frustración es cuantificable en tanto que sabemos que BTC lleva un rendimiento acumulado desde el 2010 de más de 3.400 millones %. Exploremos entonces algunas de las mayores y más recientes críticas de los opositores y haters de Bitcoin, como para ver que en realidad y curiosamente estos no son más que los mejores argumentos a favor de que el despegue nuclear cripto está a la vista en 2 puntos. La historia de la humanidad, una historia de ideas es... Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Discutamos entonces cómo las supuestas peores críticas contra Bitcoin son en realidad sus mejores argumentos, y hablemos también sobre cómo toda esta información te puede resultar útil a ti para capitalizar al máximo lo que se viene para Bitcoin y las criptomonedas. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es... tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Sí, porque a mí no me sirve tanto la teoría, a mí me sirve la práctica, hermano. Enfoquémonos hoy en eso, hablemos de cómo podemos conseguir buenos argumentos pro cripto aún desde las fuentes más opositoras, y sobre todo analicemos cómo el despegue nuclear cripto, el cual puedes tú mismo aprovechar, ya está a la vista en 2 puntos. Punto número 1. Los opositores de Bitcoin son al final sus mayores promotores. Los opositores, detractores y críticos de Bitcoin no son pocos y los podemos encontrar en diferentes empaques y presentaciones. Por un lado tenemos al típico baby boomer que se jacta de tener mucha experiencia y quien reduce a Bitcoin a una mera apuesta. Después tenemos a inversionistas más experimentados que solo por su pereza de investigar más dicen que no tiene caso invertir en criptomonedas porque no están reguladas. ¿Cómo han definido la historia de la humanidad? La pereza y la cobardía, sí. Pero el tipo de críticos de Bitcoin más interesante, o de donde podemos sacar paradójicamente los mejores argumentos a favor de las criptomonedas, son los analistas y periodistas financieros que trabajan para entidades tan relevantes como el Financial Times, el Wall Street Journal o Bloomberg. Analistas y líderes de opinión a quienes no les hace falta conocimientos, pero que por su perfil altamente conservador y por su arraigo en las finanzas tradicionales no han todavía concebido la noción de que Bitcoin está aquí para quedarse. Gente como Zeke Fawkes, el reportero para Bloomberg y para Business Week. Exacto, quien recientemente publicó un libro titulado Number Go Up, dentro del salvaje ascenso y la asombrosa caída de las criptomonedas. Según Zeke, el trabajo que culminó en su libro antes mencionado inició simplemente como un análisis dentro de la naturaleza sospechosa de Tether, la mayor stablecoin por capitalización de mercado, pero acabó con una profunda y peligrosa investigación sobre la esclavitud moderna en Camboya. Zeke Fawkes dice que Bitcoin simplemente números en una hoja de cálculo es... Con lo anterior nos damos cuenta que el del autor de este libro es el clásico desprecio hacia Bitcoin derivado de su propio perfil conservador como inversionista. Es decir, el grupo más grande de haters y detractores cripto es aquel que se compone de personas con fobia a la volatilidad, quienes nunca invirtieron en cripto, pero que de todas formas han seguido de cerca el desempeño de Bitcoin, acentuando así su frustración. Este libro también dice que las criptomonedas son un gran esquema piramidal. También dice que las altcoins son transparentemente inútiles, que los exchanges cripto son los mayores casinos del planeta, que la mayoría de la gente involucrada en cripto son farsantes, estafadores y criminales, y que las conferencias sobre blockchain parecen más un carnaval que otra cosa. En fin, a medida que uno continúa leyendo se da cuenta que el libro está hecho exactamente para gente como el autor, y hecho con el objetivo final de facilitar una sensación de alivio para la frustración de algunos de sus lectores, de haber presenciado el ascenso de Bitcoin pero no haberse expuesto al mismo. ¿Y cómo podemos convertir estas críticas en argumentos pro Bitcoin, joven Padawan? A eso voy, maestro. En resumidas cuentas, el libro Number Go Up, la más reciente y supuestamente más profunda crítica de la industria cripto, se enfoca principalmente en 2 cosas. Primero, se enfoca en describir a detalle las bizarras experiencias del autor con personajes vinculados al criptoverso. Y segundo, se enfoca en resaltar la supuesta naturaleza
irracional y maniática de la comunidad cripto internacional. Pero sí hay que admitir el vínculo criminal que tiene la industria cripto, hermano. De acuerdo, por cosas como la Ruta de la Seda o The Silk Road, un mercado negro en línea fundado en 2011 considerado el primero en la Darknet, donde era posible comprar y vender drogas ilegales, entre otras cosas, con Bitcoin, y que cerró sus operaciones en el 2013. Ahora bien, según Chainalysis, el porcentaje del volumen total de transacciones cripto dedicado a usos ilícitos durante 2022 fue de 0.24%. Ese es el primer enfoque del libro, pero el segundo enfoque es mucho más relevante, sí. Así es la verdad, maestro. El segundo enfoque de este libro, el que hace énfasis en la naturaleza irracional y maniática de la industria cripto, es más importante en tanto que aquí podemos encontrar buenas razones para invertir hoy en Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Por ejemplo, el autor hace referencia a cómo shitcoins o altcoins sin ningún propósito serio pueden llegar a tener incrementos de 300% o más en cuestión de horas y solo a raíz de algún tweet de Elon Musk con emojis. Lo que nunca va a entender un inversionista tradicional es que en el mundo cripto la emoción a veces supera el análisis. En el prólogo del libro, el autor adelanta su conclusión y afirma que la historia cripto es la historia de la mayor manía financiera que el mundo jamás haya visto. Pero ese es justamente el punto. Ese es precisamente el mejor argumento que alguien nos puede dar sin darse cuenta o sin tener esa intención. Y aquí es donde está la aplicación práctica. Así es como podemos sacarle provecho a Bitcoin, sí. Punto número 2. La mayor manía financiera de la historia. De tal manera que podemos concluir que el supuesto mejor argumento del campo anticripto es que Bitcoin y el resto de las criptomonedas están basadas en la locura, la insensatez, la glorificación del riesgo, la especulación y la ludopatía. Pues un poquito así, ¿no? De ahí que se haya hecho la comparación entre Bitcoin y los episodios más irracionales de la historia financiera de la humanidad, como la tulipmanía de Holanda en la primera mitad del siglo XVII, cuando a raíz de la especulación y el FOMO de entonces, el valor de algunos tulipanes alcanzó precios que equivalían al salario de un artesano de la época de todo un año. Pero comparar un tulipán con Bitcoin es como comparar una licuadora con una computadora cuántica. Definitivamente, maestro, pero también hay que entender la raíz de esas comparaciones tan simplistas, sesgadas y poco informadas, porque al final solo en parte tienen razón. Por ejemplo, planteemos las siguientes preguntas. ¿Bitcoin es uno de los activos más volátiles del mundo? Sí. ¿El desempeño de su precio suele ser resultado del impulso instintivo del agregado de los inversionistas insensatos? Sí. ¿Podemos considerar a Bitcoin como un activo de alto riesgo? Sí. ¿Podemos concluir que muchos de los promotores cripto son personajes bastante extravagantes? Definitivamente. Y por último y más importante, ¿es posible catalogar al hype y FOMO de 2021 en las criptomonedas como el fenómeno financiero con el mayor optimismo irracional de la historia? Me preguntas a mí, hermano, porque sí sé la respuesta, pero me da miedo contestar. Absolutamente sí. Bitcoin sí es la última y más grande manifestación de la exuberancia irracional en los mercados financieros, utilizando las palabras del premio Nobel en Economía Robert Shiller. Pero es una exuberancia irracional cíclica de la que te puedes aprovechar. Es una exuberancia irracional que puedes capitalizar. Y por si fuera poco, es una exuberancia irracional que forma parte y representa una fracción de una gran revolución, no solo financiera, sino también social y cultural, la tecnología blockchain. ¿En qué prefieres invertir? ¿En una modestia racional o en una exuberancia irracional? Lo dirá de broma, maestro, pero ese es precisamente el punto. Si quieres invertir en algo seguro, tranquilo y conservador, ahí está la deuda soberana de naciones desarrolladas y sin riesgo país. O ahí está también la renta variable de fondos de inversión recomendados por supuestos asesores financieros que apenas saben qué es un porcentaje. Pero si quieres exponerte por lo menos parcialmente a un tipo de activo ciertamente volátil y arriesgado donde todas las variables se están alineando a favor y de una manera explosiva, ETF spot en puerta, halving a la vuelta de la esquina y la ventana por cerrarse del smart money, entonces mejor piensa en Bitcoin y las criptomonedas. Estando BTC todavía por debajo de su promedio móvil de 200 días y habiendo alcanzado su ATH en $69,000, solo recuperar el terreno ya cubierto durante 2021 implicaría un rendimiento de más de 150%. Pero alcanzar el ATH previamente logrado solo es un escenario pesimista para el año próximo. Es decir, si Bitcoin llega a $100,000 por BTC, como muchos esperan para 2024, esto representaría un rendimiento desde su precio actual de 290%. Por su lado, si Ethereum alcanza desde su valor actual un nivel de $6,500 por
ETH, precio que también se ha proyectado para 2024, esto representaría un incremento de 300%. Y si Cardano supera el precio de $3 por ADA, altura que en el pasado ya logró, generaría un rendimiento de más de 1100%. En conclusión, y puesto todo lo anterior en los términos más prácticos posibles, 2024 bien podría ser otra vez un año de criptomanía. Pero de lo que se trata es de capitalizar dicha manía, es decir, de lo que se trata es de domar a la bestia del FOMO. Cuando alguien critique fervientemente a Bitcoin, no te molestes, al contrario, escucha. Quizás estés ante la presencia potencialmente de uno de los mayores argumentos pro cripto. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en septiembre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la cripto falsa los acompañe.